Sí, ya está iniciando el proceso ya de la transmisión. Y entonces ya empezaron a salir las notificaciones. Hola, buenas tardes a todos los compañeros que vienen al coloquio de orientación matemática. El día de hoy le damos las gracias por venir a platicarnos a Omar Antolín. Omar Antolín ya ha platicado en alguna ocasión anterior aquí en el coloquio y entonces pues le agradecemos pues esa intención de compartir ahí las ideas y generar un panorama a los estudiantes que en un inicio son de la facultad, ahora nos andan viendo de otros lados también. Habitualmente les pedimos a los ponentes que despeguen ahí despacito para que se les quede un poco más a los asistentes y que al final les hagan una ruta de las materias que hay que ir llevando y ahora como no solamente están viendo de la facultad, pues a lo mejor también, además de materias, pues los temas o las áreas que Omar cree conveniente. Bueno, pues gracias Omar y pues te dejamos ya en la palabra y comenzamos. Una última cosa, Omar dijo que las preguntas se las vayamos leyendo conforme las vayan haciendo, entonces vamos a estar al pendiente de los chats y si tienen alguna pregunta pues háganla. Ahora no hay límite de tiempo, Omar, habitualmente es 1 hora, pero si quisieras extenderte un poco más, aquí estamos. Yeah. Espero que eso no sea necesario. Bueno, no hay esa restricción. Y entonces comenzamos. Por último, si alguien quisiera la liga a la reunión de Zoom, mándenos un comentario o un inbox ahí en los chats y también se los pasamos. Les recordamos que ya no lo hemos hecho público porque pues, ahí sufrimos un boicot un día y después de eso ya no lo hemos hecho así. Bueno, pues comenzamos, Omar. Gracias. Y te pongo en el chat de Zoom la liga a mis láminas por si alguien las quiere ver aparte. Okay. Ahorita los comparto. Pues muchas gracias, Efraín, por invitarme de nuevo. Me encanta el coloquio de orientación matemática, es una gran labor y siempre me da mucho gusto hablar aquí. Creo que ya es mi tercera vez. Dejen compartir mis láminas. Ahí está. ¿Sí las pueden ver? Espero que sí. Ok. Esta plática la pienso algo así como un tráiler de película para el tema de topología diferencial. Imagínenselo como un tráiler que anuncia un primer curso en topología diferencial. Y si ustedes tienen la intención de ver un tráiler de película para enterarse más o menos de qué se trata la película, hay dos problemas. Uno es que luego las escenas en el tráiler así aisladas no tienen mucho sentido porque no hay todo ese desarrollo de trama y de personajes que habría en la película completa, ¿no? Y dos, a veces les ponen las mejores escenas de la película en el tráiler y cuando después ven la película están un poco decepcionados porque ya vieron lo mejor. Entonces, mi plan para esta plática es que tenga ambos defectos. Esto, a ver cómo resulta. Entonces, les voy a hablar un poquito acerca de topología diferencial, dirigido a gente que no ha visto nada de topología diferencial antes. La topología diferencial empieza con la aplicación geométrica del cálculo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una función suave de dos variables, suave aquí quiere decir diferenciable una infinidad de veces. Esto tiene todas las derivadas parciales de todos los órdenes y son continuas, ¿no? Si tienen una función suave de dos variables y consideran las soluciones de la ecuación f de x y igual a 0, eso les da una curva en el plano y usando cálculo pueden encontrar la recta tangente. Si tienen un punto x0 y y0 en la curva, la ecuación de la recta tangente se puede calcular usando las derivadas parciales de f. Esos les dan los coeficientes en la ecuación de la recta. Y esto se puede hacer en cualquier número de dimensiones. Si tienen una función suave de 3 variables, entonces el conjunto de soluciones de f igual a 0 es una superficie y pueden usar las derivadas parciales para encontrar la ecuación del plano tangente, ¿no?
Ahora, fíjense que estas ecuaciones de la recta tangente y del plano tangente no pueden fallar, no siempre funcionan. Si todos los coeficientes son 0, entonces eso no es la ecuación de una recta de un plano, ¿no? Si algún punto sucediera que ese punto tiene las 3 parciales de f igual a 0, entonces la ecuación del plano tangente simplemente no funciona y ahí no hay un plano tangente bien definido. Si eso pasa, decimos que x0, y0, z0 es un punto crítico. Entonces, un punto crítico es donde no tiene sentido el plano tangente. Ahora, si ustedes, en lugar de resolver f igual a 0, resuelven la ecuación f igual a c, donde c es alguna constante, se pueden fijar si en todos los puntos de esa superficie hay un plano tangente, ¿no? Lo que tienen que ver es si alguno de los valores x0, y0, z0, tales que f de ese punto es c, si alguno de ellos es crítico, entonces tienen problemas. En ese punto no habrá plano tangente. Si ninguno de los puntos en la preimagen de C es crítico, decimos que C es un valor regular, y en ese caso, la superficie de nivel, que es el conjunto de todas las soluciones de la ecuación F igual a C, es una superficie suave, ¿no? Y esto se puede hacer con más variables y con cualquier número de ecuaciones. Si tiene una función suave de un Rm a un Rn, entonces un punto x0, que ahora este x0 es un vector en Rm, se llama crítico cuando el rango de la matriz jacobiana, que es la matriz formada por todas las derivadas parciales, es menor que n, que es la dimensión del codominio de f. Y si tengo un punto en el codominio, de manera que ninguno de los x0, tales que f de x0 sea c, es crítico, en ese caso, en cada punto de esa hipersuperficie de nivel, hay un hiperplano tangente bien definido y su ecuación está dada en forma matricial usando el jacobiano. Ok. Y en ese caso, C se llama un valor regular y el conjunto la imagen inversa de C, es un ejemplo de lo que se llama una variedad suave. Y eso es el tipo de cosas que se estudian en topología diferencial. Entonces, estudia estos objetos que son objetos geométricos que tienen un hiperplano tangente en cada punto. Y estas imágenes inversas de valores regulares son ejemplos de ellos. Son solo ejemplos. En general, una variedad suave no pedimos que esté definida por un solo sistema de ecuaciones, sino que se vale que distintas partes tengan sus distintos sistemas o que esté dada por medio de parametrizaciones, y de hecho eso lo vamos a tomar para la definición, ¿no? Un subconjunto de Rn es una variedad suave de dimensión m. La dimensión necesariamente es a lo más la dimensión del espacio en el que la metimos. Si para cada punto del subespacio hay alguna bola abierta del euclidiano, de manera que la parte de x que la bola muerde se puede parametrizar con una función suave, que esté definida en algún abierto de Rn. Ahí es donde entra la definición, la dimensión. Y eso de parametrizar quiere decir que haya un abierto en Rm y una función suave de u a la intersección de la bola con x, que sea biyectiva y que su inversa también sea suave. En particular, cuando tengo una variedad suave, cada punto tiene una vecindad en Rn, tal que la parte de x que esa vecindad muerde, de intersección x, es una bola euclidiana de dimensión m, ¿no? Eso lo decimos, se dice como slogan así. Cerca de cada punto de x se ve como un cacho abierto de Rn. Y esas son las que se llaman variedades suaves. También hay el concepto de variedad suave con frontera, ¿no? Las que hemos estado hablando son cosas como las que dijimos, ¿no? Dadas por ecuaciones con una función suave igual a un valor regular de la función. Un ejemplo es esta ecuación del elipsoide que tengo aquí, x a la cuarta sobre 4 más y cuadrada sobre 9 más z cuadrada igual a 1. Ese conjunto de puntos es una superficie en R3, es un elipsoide, y cada punto del elipsoide, si agarro una bola chiquita del espacio R3 alrededor de ella, intersecto esa bola con el elipsoide, me queda un disco, que eso me morfa un disco abierto en R2. Entonces esta cosa es una variedad de dimensión 2. Pero puedo considerar, por ejemplo, los puntos que satisfacen la desigualdad. Cambio el igual a 1 por menor o igual a 1.
Y entonces ahora los puntos de adentro del elipsoide tienen vecindades que son bolas de R3. Y los puntos que están sobre el elipsoide, donde se cumple la igualdad, sus vecindades en este conjunto de soluciones de la desigualdad se ven como la mitad de una bola. Entonces, si extienden la definición que dimos antes de variedad suave, permitiendo ahora medias bolas, semibolas, eso es lo que se llama una variedad con frontera. Y pues pueden pensar que son cosas dadas por desigualdades como estas. Ok, y bueno, en un curso de topología diferencial, que esta plática no es solo un vistazo, ¿no? En un curso sistemático, lo que se hace primero es generalizar todo el cálculo de varias variables que uno conoce a estas variedades suaves. En lugar de tomar funciones que van de un RM a un Rn, tomamos funciones que van de una variedad suave a otra. Primero hay que decir cuáles de esas funciones vamos a usar, cuáles son las que consideramos suaves. Y para hacer eso vamos a hacer trampa, vamos a aprovechar que en los euclidianos ya sabemos. Entonces, si tengo variedades suaves metidas en espacios euclidianos, digo que una función entre ellas es suave si en cada punto del dominio hay una bola del euclidiano que lo contiene y una función suave definida en esa bola que restringida a la variedad me da justo mi función. Entonces, localmente tienen que estar dadas por funciones suaves entre euclidianos. Y en un curso sistemático también verían que hay un sustituto para la matriz jacobiana. Dijimos que estas variedades suaves tienen una noción de hiperplano tangente en cada punto, ¿no? Esos hiperplanos tangentes son espacios lineales y el sustituto de la jacobiana es una transformación lineal que va del tangente a la variedad dominio al tangente de la variedad codominio. Y de nuevo puedo repetir la definición de valor de punto crítico y valor regular. Un punto crítico es donde esta transformación lineal, su rango, es menor que la dimensión de y un punto de y es un valor regular si ninguno de los puntos de la preimagen es crítico. Ok. Y lo útil de los valores regulares es que con esos podemos encontrar subvariedades de las variedades. Así como habíamos dicho que cuando C es un valor regular de una función entre euclidianos, la preimagen de C tiene planos tangentes en todos los puntos y es una superficie suave, lo mismo pasa para funciones entre variedades. Si tengo una función suave entre variedades con frontera y tengo un punto de y que es valor regular tanto para la restricción de f a la frontera de x como al interior de x, entonces la preimagen resulta una subvariedad de x, su dimensión está dada por la diferencia de las dos dimensiones. Eso tiene perfecto sentido, ¿no? Deben de pensar en tomar preimágenes como resolver un sistema de ecuaciones. El número de variables en el sistema de ecuaciones es la dimensión de x, y el número de ecuaciones es la dimensión de y. Entonces, el conjunto de soluciones esperamos que tenga de dimensión número de variables menos número de ecuaciones, ¿no? Esa es la fórmula que está ahí. Y cuando toman esta preimagen, sale una variedad con frontera, y su frontera está metida en la frontera de x, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a estar explotando. Pero ¿cómo sé que hay estos valores regulares para tomarles la preimagen? El teorema de Sartre, que dice que los puedes escoger al azar. Si tomas un punto de y elegido aleatoriamente, con probabilidad 1, ese punto es un valor regular, ¿no? Una manera más formal de decirlo es que los puntos de y que no son valores regulares tienen medida cero. Y eso en particular quiere decir que si tengo varias funciones suaves que todas llegan a y, es fácil encontrar un solo punto que sea valor regular para todas ellas al mismo tiempo. Hasta puedo con una cantidad innumerable de funciones. Bueno, ok. Entonces, estas variedades suaves son objetos de estudio muy importantes en la matemática. Hay una rama de la topología que se llama topología de dimensiones bajas, que estudia las variedades suaves de dimensiones 3 y 4. Y ahorita les voy a hablar de lo que viene mucho antes de eso. La topología de dimensiones muy, muy bajas. ¿Qué pasa en dimensión 0 y en dimensión 1? Aquí todavía no es interesante, pero dimensiones 3 y 4 se pone muy bueno. En dimensión 0 es muy fácil. Una variedad de dimensión 0, si es conexa, si está en un solo componente, tiene que ser un solo punto. Entonces, una variedad compacta, pues
consta de varios puntos sueltos. En dimensión 1 es un poquito más interesante. Conocen varias, ¿no? Por ejemplo, el intervalo cerrado es una variedad con frontera, los extremos forman la frontera. El círculo es una variedad sin frontera, ¿no? Ahí sobre la circunferencia, todos los puntos tienen una velocidad que es homomorfa a un intervalo. También hay variedades que son conexas, pero no son compactas, como un intervalo abierto, o un intervalo abierto por un lado y cerrado por el otro, ¿no? Pero si estamos hablando de variedades que son de dimensión 1 y son compactas, cada uno de sus componentes tiene que ser o un intervalo cerrado o un círculo. Entonces esas son varios intervalos con varios círculos, un número finito. Y la propiedad clave de ellas que vamos a explotar en el resto de la plática es que todas tienen un número par de puntos en la frontera. El círculo tiene 0 puntos en la frontera y el intervalo tiene 2. Entonces, como cualquiera de ellas está hecha de una combinación de círculos y intervalos, tiene un número par de puntos. Ok, entonces, ahora les voy a hablar de una aplicación, el teorema del punto fijo de Brouwer. Tomen el disco de radio 1 cerrado en Rn, llámenle Dn. El teorema del punto fijo de Brouwer dice que cualquier función continua del disco en sí mismo tiene por lo menos un punto fijo, un punto tal que f de x es igual a x. Esto cuando n es igual a 1 es fácil de probar. Ahí el disco es un intervalo cerrado, y si tiene una función continua de un intervalo cerrado en sí mismo, del 0, 1 en el 0, 1, digamos, para escoger alguna normalización del intervalo, definen g de x como f de x menos x, y f en 0 vale f de 0, que es no negativo, y en 1 vale f de 1 menos 1, que es menor o igual que 0. Entonces, por el tema del valor intermedio, hay un 0 para la función g, y ese tiene que ser un punto fijo de f, ¿no? Entonces, ese caso es muy fácil. Pero si lo piensan en dimensiones más altas, no es un teorema muy obvio, ¿no? Bueno, les voy a contar cómo resolverlo con topología diferencial. Pero la topología diferencial estudia funciones suaves, y ese teorema es acerca de cualquier función continua. Pero muchas veces podemos demostrar resultados para todas las funciones continuas, probándolos primero para todas las funciones suaves y después usando aproximación. Podemos aproximar cualquier función continua por una función suave con la precisión que queramos. Si tengo una función continua del disco en sí mismo y un error epsilon positivo, siempre hay una función suave del disco en el disco que difiere de f en menos de epsilon. Esto es algo que verían en un curso de análisis, ¿no? Lo pueden probar, por ejemplo, con el teorema de aproximación de Weierstrass, para conseguir primero un polinomio que aproxime a f, y tal vez se sale del disco ese polinomio, pero lo pueden normalizar para que esté dentro del disco nuevo, y así prueban este teorema. Entonces, si ya hubiéramos probado el teorema de Brouwer para funciones suaves, así lo podemos extender a funciones continuas. Para cada k, tomen una función suave que aproxima a su función continua con error a lo más 1 entre k. Por el teorema de Brouwer para funciones suaves, cada una de esas aproximaciones tiene un punto fijo. Los puntos fijos son una sucesión de puntos en el disco, y entonces hay una subsucesión convergente, y el límite de esa subsucesión convergente tiene que ser un punto fijo, porque la diferencia entre f de xkj y xkj es a lo más 1 entre kj, ¿no? Entonces, cuando toman el límite es exactamente un punto fijo. Entonces, basta probar la versión suave para probarlo en general. Ok. Y el teorema de Brouwer, no sé, a mí no me parece tan intuitivo. Cuando lo piensan, piénsenlo, tienen el disco, tienen que mover todos los puntos del disco continuamente, sin salirse del disco, y lo que dice es que siempre alguno se tiene que haber quedado fijo. Bueno, ese teorema es equivalente a otro, que se llama el teorema de no retracción, que a mí me parece más intuitivo. El teorema de no retracción quiere decir que no hay una función suave del disco a la frontera del disco que deje a todos los puntos de la frontera fijos. Eso me gusta pensarlo así. Imagínense que tienen el disco como hecho de una pieza de hule, así elástico, una hoja de hule, y tienen un bastidor, de esos que se usan para detener la tela cuando uno está bordando, ¿no? Y ponen el hule en el bastidor. La función del bastidor es fijar toda la frontera, ¿no? Y ahora pueden
deformar el hule sin zafarlo del bastidor, y la pregunta es, haciendo eso continuamente, o sea, sin romper el hule, ¿pueden hacer que todo el hule quede en el puro bastidor? Y pues intuitivamente está claro que no, que siempre el hule tapa todo el hoyo que deja el bastidor, lo cubre completamente, ¿no? No lo pueden llevar a la pura orilla. Esto se me hace un poco más intuitivo que el teorema de Brouwer. Pero podemos reducir el teorema de Brouwer a este. Si yo tengo una función suave que no tiene puntos fijos, puedo construir con esa función f un contraejemplo g para el teorema de no retracción. Lo hacemos geométricamente así. Ahí en la figura ven el disco, un punto x, f de x. Si supongo que f no tiene puntos fijos, x y f de x son distintos, ¿no? Entonces puedo seguir el rayo que parte de f de x y va hacia x hasta que llegue a la frontera, y eso le llamo g de x. Y esa función g de x claramente manda todo el disco en la frontera, por construcción. Si x ya estaba en la frontera, se ve de la figura que x sería igual a g de x, entonces sí fija la frontera. Y además es una función suave. Tal vez no está tan claro de la descripción geométrica que es suave, pero podemos hacer un poco de algebrita para probar eso. G de x tiene que ser de la forma f de x más t veces el vector x menos f de x, ¿no? Para algún número positivo t, de manera que esa expresión quede sobre la frontera del disco. O sea, necesita cumplir esta ecuación cuadrática que está aquí. Y la solución de la ecuación cuadrática pues, está dada por la fórmula cuadrática. El denominador es el coeficiente de t cuadrada, que aquí es positivo, porque estoy suponiendo que f no tiene puntos fijos. Y las dos raíces sé que son distintas, porque una está hacia adelante y la otra está hacia atrás, ¿no? Si empiezo en f de x y camino hacia x, g de x me queda hacia adelante. Y la otra solución de la ecuación cuadrática me queda hacia atrás. Entonces, una solución es positiva y la otra es menor o igual que 0. Entonces, la cosa que está adentro de la raíz cuadrada es positiva. Y si tomo la raíz de algo positivo, eso sí tiene derivadas. Ok. Bueno, entonces solo nos falta probar el teorema de no retracción. Y lo podemos probar un poco más en general, no nada más para el disco. Tomen cualquier variedad suave con frontera. Yo digo que no hay una función suave de la variedad a su frontera que deje fijos todos los puntos de la frontera. Y para usar esto, para probar esto, vamos a usar aquella cosa que dijimos acerca de las variedades de dimensión 1, que siempre tienen un número par de puntos en la frontera. Bueno, entonces, supongan que sí existe una función así. Por el teorema de Hart, siempre hay valores regulares. Tomen un valor regular z. La preimagen tiene que ser una subvariedad de x, que va a ser de dimensión, la diferencia de las dimensiones, que aquí es 1, ¿no? Es la dimensión de x menos la dimensión de su frontera. Y la frontera de esta subvariedad está en la frontera de x, ¿no? Ahora, la preimagen de z, ¿cuántos puntos tiene en la frontera de x? Solo uno, ¿no? Porque g restringido a la frontera es la identidad. G de w siempre es w. Y entonces eso no es z, a menos que w sea z. Solo hay un punto en la frontera. Pero eso contradice el hecho de que el número de puntos en la frontera es par. Y esa contradicción prueba el teorema de Brouwer. ¿Bien? A lo mejor aquí es buen momento para hacer una pequeña pausa y preguntar si hay preguntas hasta ahorita. Parece que no, Efraín ya me habría dicho. Sí, hasta ahorita no hay, Omar. Ahorita Perfecto. estamos revisando. Síguele y si sí, ahorita te la leemos. Ok, gracias. Pues entonces, sigo al siguiente tema. La siguiente aplicación que les quiero dar es acerca del teorema fundamental del álgebra, que también podemos decir algo acerca de ese usando estas ideas, pero me va a tomar un poquito de tiempo llegar ahí. Primero les quiero hablar del grado de una función suave, de hecho de lo que se llama el grado módulo 2. Entonces, la idea del grado de una función es la que sigue. Las funciones que tienen grado son las que van entre dos variedades suaves, sin frontera, que tienen la misma dimensión. Ahí esa hipótesis es clave. Entonces, durante el resto de la plática, X y Y son variedades suaves que tienen la misma dimensión. Y por motivos técnicos necesito que X sea compacta y que Y sea conexa. Pero la verdad es que imagínense ambas compactas y conexas y no se pierden de gran cosa. Entonces, tengo dos variedades, lo clave es que sean de la misma dimensión. Si tomo cualquier función suave entre ellas,
y tomo un valor regular y, la preimagen de ese valor regular es una subvariedad de x que tiene dimensión de x menos dimensión de y, que es 0, ¿no? Entonces la preimagen de y es una variedad compacta de dimensión 0. Entonces es un número finito de puntos en x. Y lo que es muy interesante es que no importa qué valor regular tome yo, el número de puntos en esa preimagen siempre tiene la misma paridad. Ojo, el número de puntos puede variar. Lo que no varía es la paridad. Entonces, vean este ejemplo. F de x es x cuadrada. A lo mejor el ejemplo es un poquito tramposo porque pues esa típicamente la pensamos como que va de R en R y que no son compactos, pero eso no importa. Entonces, tomen f de x igual a x cuadrada. Si yo tomo un valor positivo, tiene dos preimágenes, ¿no? Que son la raíz cuadrada y menos la raíz cuadrada. Entonces, para todos los positivos hay dos preimágenes. Pero para los negativos no hay preimágenes, ¿no? Porque los números reales negativos no tienen una raíz cuadrada real. Y justo en medio de los positivos y los negativos, si tomo y igual a 0, solo hay una preimagen. Pero esa no cuenta porque 0 no es un valor regular, ¿no? La derivada de f de x es 2x y cuando x es 0 sale 0. Entonces ese es un punto crítico, es un 0 de la derivada. ¿Sí? Entonces y0 no vale porque no es un valor regular. Y para los que sí son valores regulares, a veces tengo dos preimágenes y a veces tengo 0. O sea que el número de preimágenes sí cambia. Pero los números que me salieron, ambos son pares, ¿no? Y eso es un ejemplo de este teorema. Ok, entonces, al número de puntos, el número no está bien definido, pero la paridad del número de puntos no depende del valor regular, y esa paridad le vamos a llamar el grado de f. Entonces, f va a ser par o va a ser impar. Ok. Ahora, una de las propiedades más importantes del grado es que no cambia si uno varía la función gradualmente. Entonces, déjenme explicar qué quiere decir formalmente eso de variar gradualmente una función. Entonces, imagínense que para todos los números entre 0 y 1 tenemos una función suave h sub t que va de x a y. Se pueden imaginar esa familia de funciones como una película, ¿no? T es el tiempo y en el instante t se imaginan una imagen de la gráfica de la función h de t. Entonces, conforme t varía entre 0 y 1, esa gráfica va a ir cambiando y entonces pueden imaginar esto como una película donde una función cambia al avanzar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, esta fórmula, si ht de x es tx cuadrada más 1 menos t por seno de x, eso, cuando t es 0, es seno de x, cuando t es 1, es x cuadrada, y para las t's intermedias es una función intermedia, ¿no? Entonces, por cierto, esa se ve interesante, les aconsejo graficarla en Desmos o su calculadora que grafique favorita. Hacer, de hecho, la animación. Ver una animación de estas deja muy clara cuál es la idea de homotopía. Ok. Entonces, para la definición formal, lo que nos hace falta saber cómo expresar es el hecho de que al variar t, la función h sub t varía tranquilamente, ¿no? Es más, nos gustaría que variara suavemente para poder tomar derivados con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, la definición formal va a ser esta. Una homotopía entre dos funciones f y g que van de x a y es una función suave de una variable más, va de x cruce el intervalo a y. Y tiene la propiedad de que cuando esa variable extra, la t, la hago 0, obtengo f de x. Y cuando la hago 1, obtengo g de x. Con esta notación, pues tengo h de x, t, pero puedo pensar que sí, esto es una formalización de lo que dije arriba, ¿no? h sub t de x es h de x, t. Entonces, eso es una homotopía suave. Bueno, es una homotopía suave entre funciones suaves. Voy a dejar de decir suave, es una homotopía entre funciones. Estamos hablando solo de funciones suaves, ¿no? Y entonces, la propiedad importante de este grado módulo 2, que acuérdense es la paridad del número de preimágenes de un valor regular, es que no cambia cuando hago una homotopía. Entonces, si yo tengo dos funciones suaves homotópicas, el grado de f y el grado de g tienen la misma paridad. ¿Ok? Les voy a platicar a grandes rasgos cómo se demuestran
estas dos propiedades que dije del grado. La primera propiedad es que la paridad del número de puntos en la preimagen de un valor regular no depende de qué valor regular se escoja. Y la segunda es esta, que es invariante bajo homotopía. Pero en lugar de probar primero un teorema y luego el otro, voy a probar un cacho de uno, un cacho de otro y así hasta que terminemos. Entonces, acuérdense, la notación X y Y son variedades suaves sin frontera, de la misma dimensión, eso es importante. Y ambas, imagínense, las compactas y conexas. Entonces, F y G van a ser funciones suaves entre ellas y H es una homotopía. Okay. Bueno, entonces, el primer resultado parcial es que si tengo un valor regular de F, alrededor de ese valor regular puedo encontrar un radio pequeño, tal que en la bola de ese radio, todos los puntos que sean valores regulares tienen exactamente el mismo número de preimágenes. No solo la misma paridad del número de preimágenes, sino el mismo número de preimágenes. Y de hecho, todos los puntos de esa bola van a ser valores regulares, todos con el mismo número de preimágenes. La prueba de esto es ligeramente técnica. La idea es sencilla, pero algunos de los detalles son quisquillosos, entonces ahorita que avancen la lámina van a ver unas fórmulas medio feas. Les aconsejo que las ignoren. Voy a describir como en palabras cuál es la idea. Bueno, entonces empiezan numerando las preimágenes de Y. Ok, ahora estas dos variedades son de la misma dimensión. Entonces, este sustituto de la matriz jacobiana, la derivada de F, va a ser una transformación lineal de un espacio vectorial en otro de la misma dimensión, ¿no? Entonces, esas son justo el tipo de transformaciones que tienen oportunidad de ser invertibles. Y entonces podemos aplicar el teorema de la función inversa. En los valores regulares, como el rango es la dimensión completa de Y, que es la misma que la de X, puedo aplicar el teorema de la función inversa, y eso me dice que alrededor de cada uno de estos puntos XK hay una bola donde F es un difiomorfismo. La derivada ahí es invertible en todos los puntos y manda esa bola difiomorfamente en otra bola en Y. ¿Ok? Entonces, esa es aquí es el punto clave donde se usa que sean de la misma dimensión. Puedo aplicar el teorema de la función inversa y obtengo alrededor de cada punto XK una vecindad WK y un difiomorfismo a su imagen. De manera que F me da un difiomorfismo a la imagen. Luego, pues como son solo un número finito de puntos, puedo encoger estas vecindades, tomar subconjuntos de ellas, para que esos subconjuntos sean ajenos 2 a 2. Y ahí ya casi acabo, ya tengo alrededor de cada punto XK vecindades ajenas que F manda difiomorfamente a la imagen. Intersectando todas las imágenes puedo hacer que todas estas vecindades de los XK tengan la misma imagen, ¿no? Y ya casi acabo, lo único que me falta es asegurarme que para los puntos de esta vecindad B' que tengo, no haya puntos de fuera de las Ws, de fuera de las U' en esta notación que vayan a dar a ellos. Entonces lo que hago es que simplemente elimino esos puntos. Tomo la imagen de todo lo demás y luego tomo el complemento de eso. ¿Okay? Entonces, la prueba es un poco técnica. Las partes claves son, como son de la misma dimensión las variedades, el teorema de la función inversa me dice que alrededor de cada preimagen hay una bolita donde es un difiomorfismo F, y luego lo que tengo que evitar es que haya puntos de fuera de esas bolitas que vayan a dar a la misma bola en la imagen, y eso lo hago simplemente borrando esos puntos. Esa es la idea. Si la prueba resultó técnica, olvídense de ella. El punto es que hay una vecindad alrededor de Y, donde todos los puntos son valores regulares y todos tienen el mismo número de preimágenes. Ok. Y ahora vamos a ver lo de la invarianza bajo homotopía. Entonces, tomen dos funciones suaves y una homotopía entre ellas. Y supongan que tengo suerte y puedo escoger un valor regular. Y tengo un valor que es regular tanto para F como para G. Por el teorema de Sard siempre hay de estos, ¿no? Entonces tomen un Y que es valor regular para ambos. Yo digo que entonces la preimagen bajo F y la preimagen bajo G tienen la misma paridad del número de puntos. Y entonces el truco es que pues puedo mover yo
esta Y dentro de la vecindad que me dio el teorema anterior, sin cambiar el número de preimágenes, ¿no? Y en esa vecindad puedo hallar puntos que sean valores regulares para H también, de nuevo por el teorema de Sar. Los valores regulares abundan, en todos lados hay. En esa vecindad tiene que haber. Entonces puedo cambiar esa Y por una Y' sin cambiar cuántos puntos tiene F a la menos 1, sin cambiar cuántos puntos tiene G a la menos 1, y de manera que ahora esa Y' también es valor regular para H. Pero entonces la preimagen bajo H es una variedad de dimensión 1 metida en X cruz el intervalo. Su frontera está en las dos tapas, en X cruz 0 y en X cruz 1. Y como es una variedad de dimensión 1, el número de puntos que tiene la frontera es par. Pero esos puntos de la frontera pues, son las preimágenes bajo F y las preimágenes bajo G. Entonces, esos dos, su suma es par y por lo tanto tienen la misma paridad. Ahí les va esa misma prueba en un dibujo. Entonces, aquí en este dibujo se ve un cilindro. El cilindro es X cruz el intervalo. El intervalo está dibujado verticalmente. X es un círculo. Entonces, tengo aquí X cruz el intervalo. Ya escogí este valor regular Y', que es regular para F, para G y para H, ¿no? F es una función que se la pueden imaginar definida en el círculo de arriba, G es una función definida en el círculo de abajo, y H es una función definida en todo el cilindro. Es un cilindro hueco, estoy hablando nomás de las paredes del cilindro, ¿no? Entonces la preimagen es una variedad de dimensión 1 que dibujé aquí, que conecta la preimagen bajo F, que son los puntos morados en la tapa de arriba, con la preimagen bajo G, que son los puntos verdes en la tapa de abajo. Y lo que digo es que los puntos verdes, junto con los morados, son la frontera de esta variedad de dimensión 1. Entonces el total de puntos es par. Lo pueden ver también así. Esta variedad de dimensión 1 conecta algunos puntos morados con puntos verdes, y los demás puntos morados los conecta por pares, y los demás puntos verdes los conecta por pares. Aquí pueden ver, por ejemplo, un par de puntos morados conectados. Esta preimagen también puede tener círculos, como este frijolito que está aquí en medio, y ese no importa. Ok, entonces, el siguiente punto en la demostración de ambos teoremas, acuérdense que estamos tratando de mostrar estas propiedades básicas del grado. El número de puntos en la preimagen de un valor regular varía, pero su paridad no depende del valor regular. Y si dos funciones suaves son homotópicas, sus grados tienen la misma paridad, ¿no? Estamos demostrando pedazos de esos teoremas. El siguiente punto va a ser que puedo mover cualquier punto de una variedad conexa a cualquier otro. ¿Y eso qué quiere decir formalmente? Bueno, si tengo dos puntos en la variedad, hay una función suave de Y en Y, cuya inverso, que es biyectiva y cuyo inverso también es suave, y que es homotópica a la identidad, que lleva a Y en Y'. ¿Ok? ¿Esto cómo me lo imagino? El caso básico es el del disco. Piensen en el disco y tomen dos puntos en el interior del disco. Imagínense que su disco está hecho de plastilina, ¿no? Entonces agarran plastilina, la aplastan en forma de un disco, y luego con el pulgar, o sea, marquen dos puntos en la plastilina, con el pulgar empujen la plastilina desde el primer punto hacia el segundo punto. Y si piensan en la función que manda a cada punto de la plastilina antes de empujar, a donde ese punto de la plastilina terminó después de empujar, eso es un difeomorfismo homotópico a la identidad. Esperen un tantito. Ese es un difeomorfismo homotópico a la identidad que dejó la frontera de la plastilina fija y movió un punto al otro, ¿no? Digo, eso hay que hacerlo formalmente, pero creo que para el disco es más o menos intuitivo que se puede. Y entonces, como lo pueden hacer en un disco, si ahora estoy pensando en la variedad Y, cada punto Y tiene una vecindad que es homeomorfa, que es difeomorfa a un disco. Dentro de ese disco yo puedo mover la Y a cualquier lado, ¿no? Sin mover las cosas de afuera de la vecindad. Entonces, así haciendo cambios locales puedo mover un punto a otro punto de Y. Y entonces ahora si quiero probar que de veras puedo llegar a cualquier punto, no nomás a los que están en esa vecindad, puedo argumentar así. Fijen un punto Y. Y ahora fíjense en todos los puntos de la variedad a los cuales lo puedo mover con un difeomorfismo que es homotópico a la identidad. Entonces, si lo puedo mover a algún punto Z,
También lo puedo mover a todos los puntos que están en una vecindad alrededor de Z, porque pues primero lo muevo a Z y luego ya muevo Z al otro punto de la vecindad. Entonces el conjunto de puntos a donde puedo mover la Y es abierto. Pero por el mismo motivo es cerrado, porque si hay un punto a donde no puedo mover a Y, tampoco lo puedo mover a ningún punto de una vecindad alrededor de ese, porque si pudiera también lo podría mover a ese. Entonces es abierto y cerrado, y como Y es conexa, entonces es todo Y, ¿no? De nuevo, ese tipo de argumento es topológico, a lo mejor es un poco técnico, pero creo que la idea visual está más o menos clara, ¿no? Si se imaginan su variedad hecha de plastilina, pueden empujar la plastilina para llevar cualquier punto a cualquier otro, sin cambiar la forma global. Bueno, entonces ahora ya casi acabamos de estas propiedades del grado. La paridad del número de puntos no depende del valor regular, eso es una cosa que queremos probar, y que si dos funciones son homotópicas, esas paridades son la misma, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Vimos que el número de puntos en la preimagen localmente no depende del valor regular, ¿no? Alrededor de cada valor regular hay una vecindadcita donde no cambia el número de preimágenes. Vimos eso. Y después vimos que si usamos el mismo valor regular Y para calcular el grado de F y el grado de G, y F y G son homotópicas, entonces esos dos números de preimágenes tienen la misma paridad. ¿Ok? Ahora, si termináramos de probar el primer teorema, el de que la paridad no depende del valor regular, lo que hicimos de funciones homotópicas ya nos los diría todos, ¿no? Todo lo que falta. Entonces, lo único que tenemos que hacer es terminar de probar que esto no depende del valor regular. Y para eso vamos a usar nuestro lema de que podemos empujar cualquier punto a cualquier otro. Entonces, tomen dos valores regulares. Necesitamos ver que el número de preimágenes de Y y de Y' tiene la misma paridad. Sé que hay un difeomorfismo homotópico a la identidad que manda a Y en Y'. Entonces, esa Y' es valor regular de la composición phi compuesta con F. Y como phi era homotópica a la identidad, phi compuesta con F es homotópica a F. Entonces, usando el mismo valor regular Y' para calcular el grado de F y de phi compuesto con F, puedo ver que esas dos tienen el mismo número de preimágenes, ¿no? Entonces, el número de preimágenes bajo F de Y' y bajo phi compuesta con F tiene la misma paridad. Pero la preimagen bajo phi compuesta con F es lo mismo que la preimagen de Y bajo F, porque phi de Y es Y'. Entonces, eso termina de probar lo que necesitábamos, de que la paridad del número de preimágenes no depende del valor regular que se escoge. Ok. Entonces, sé que eso iba muy rápido, en un curso eso tomaría probablemente varias clases. Si se perdieron ahorita en esas demostraciones también es una exageración, en esos bosquejos de demostración, lo que quiero que sepan del grado se resume aquí. Si tengo dos variedades suaves de la misma dimensión, compactas y conexas, entonces, para cualquier función suave, si yo agarro un valor regular y cuento cuántos puntos hay en la preimagen, ese número de puntos sí puede variar, pero siempre tiene la misma paridad. No depende de qué valor regular escoja. Entonces, esa es una paridad que le asocio a la función. Digo que la función es par o que la función es de grado par o de grado impar, ¿no? Y el otro resultado es que si tengo dos funciones suaves que son homotópicas, entonces o ambas son de grado par o ambas son de grado impar. ¿Ok? Entonces, sé que esa parte fue un poco técnica, pero de ahora en adelante solo vamos a usar esos dos resultados. Ok, entonces aquí les va algo para lo que podemos usarlo del grado. Imagínense que tengo una función entre dos variedades x y y de la misma dimensión. A veces esa variedad de x es la frontera de otra variedad w, ¿no? Esa variedad w tendría dimensión 1 más que la dimensión de x, ¿no? Si sucede que x es frontera de una variedad w, que eso no siempre pasa, ¿eh? No todas las variedades son frontera de otra variedad. Pero si pasara que x es frontera de w, y además la función de x a y se puede extender a todo w, en ese caso, la función f tiene que ser de grado par. ¿Cómo probamos eso?
Bueno, pues el grado de f quería decir, tomen un valor regular de y y cuenten la paridad del número de preimágenes, ¿no? Entonces, pues supongan que la f sí se puede extender a una variedad w cuya frontera es x. Y para calcular el grado, yo puedo escoger el valor regular que quiera. Escojan uno que sea valor regular para f y también para la extensión a w. En ese caso, la preimagen bajo la extensión de y, esa va a ser una variedad de dimensión, vamos a calcularlo, una variedad de dimensión de w menos dimensión de y. Pero la dimensión de w era 1 más que la de x, y la de x era igual que la de y. Entonces, dimensión de w menos dimensión de y es 1. ¿Sí? Entonces, f barra a la menos 1 de y es una variedad de dimensión 1, y su frontera está en la frontera de w, o sea, es f a la menos 1 de y. Pero entonces, la f barra a la menos 1 de y es una variedad de dimensión 1, y todas esas tienen un número par de puntos en la frontera, ¿no? Ese es el hecho básico que hemos estado usando. Entonces, f a la menos 1 de y tiene un número par de puntos. ¿Okay? Entonces, en resumen, si pueden extender una función a una variedad cuya frontera sea el dominio, la función es de grado par. Ups. Ok. Entonces ahora vamos a hablar del teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra, seguro todo el mundo lo conoce. Dicen que si tienen un polinomio con coeficientes complejos, que no sea constante, entonces tiene por lo menos una raíz en los complejos. Vamos a intentar demostrarlo. Entonces, tomen un polinomio complejo. Aquí lo tengo de grado n, ¿no? P de z es z a la n más a1 z a la... Ups, eso era n menos 1 y así hasta an. Y entonces voy a empezar definiendo una homotopía entre ese polinomio y un polinomio más sencillo. Entonces, llámenle pt de z al polinomio que es muy parecido, excepto que multipliqué todos los términos por t, salvo el primer término. Entonces, z a la n más t veces todos los demás términos. Eso nos da una homotopía entre este polinomio cuando t es 0, cuando t es 0 me sale z a la n, y ese polinomio cuando t es 1. Cuando t es 1 me sale el polinomio con el que empecé, el que quiero probar que tiene raíces. Entonces, tengo una homotopía entre z a la n y mi polinomio. Y esta homotopía está definida en todo C cruz el intervalo 0,1. Pero ahora la quiero restringir a un círculo donde no tenga yo raíces. Yo digo que si escojo el radio del círculo suficientemente grande, ninguno de los polinomios intermedios en la homotopía tiene raíces sobre el círculo de radio R. ¿No? ¿Cómo veo eso? Bueno, consideren pt de z entre z a la n. Haciendo la división me sale 1 más t veces algo que tiene z en los denominadores. Entonces, si z es un complejo de norma muy grande, aquí la z tiene norma R, si R es muy grande, toda esta cosa que está multiplicada por t va a ser muy chiquita. El límite cuando z tiende a infinito es 1 de toda esta expresión. Entonces, como el límite es 1, en particular, a partir de algún momento ya no puede ser 0 este valor, ¿no? Entonces, si tomo la R suficientemente grande, pt de z entre z a la n no puede ser 0. Entonces, pt de z no tiene raíces. Bueno, entonces escojan esa R grande y sobre la circunferencia de radio R puedo dividir entre la norma de pt de z y así obtengo una función, ¿no? Pt de z dividido entre su norma me da un complejo de norma 1, ¿no? Entonces obtengo una función que cae en el círculo de radio 1. ¿Sí? Entonces tengo una homotopía que en el tiempo t vale pt entre norma de pt, y esa expresión es una función que va del círculo de radio R al círculo de radio 1. Como el grado módulo 2 es invariante bajo homotopía, pues tengo que al principio, cuando t es 0 y cuando t es 1, tengo que tener la misma paridad del grado. ¿Okay? Entonces lo que sé es que el grado de la función p entre norma de p y el grado de la función p0 entre norma de p0 son iguales, módulo 2. Ahora acuérdense que p0 era z a la n
Y, y para ese podemos calcular el grado a mano, ¿no? Esto z a la n entre norma de z a la n, pues me sale z entre su norma todo elevado a la n, ¿no? Pues cualquier punto en el círculo tiene exactamente n preimágenes dadas por las raíces enésimas de ese valor. Entonces el grado de esa función es n, ¿no? Cualquier punto tiene el mismo número de preimágenes. Entonces, en particular, si tomo un punto que sea valor regular, va a tener n preimágenes. Y de hecho, para esa función todos los valores son regulares. Pero eso no importa. El punto es que, como siempre hay n preimágenes, pues el grado es n, ¿no? Sin preocuparme por verificar que la W sea regular o no. Ahora, si vamos a fijarnos ahora en el grado de P entre norma de P. Si ese polinomio P no tuviera raíces, entonces la norma de P nunca se hace 0. Y si la norma de P no se hace 0, esta función que es P dividido entre la norma de P, como no estoy dividiendo entre 0, eso me da una función suave definida en todo el disco cerrado de radio R, en todos los puntos Z, donde la norma de Z es menor o igual que R. Aquí es donde estoy usando que P no tiene raíces. Si P tuviera raíces, esta fórmula no funciona porque estaría dividiendo entre 0. Bueno, entonces tengo este disco que es una variedad con frontera, su frontera es el círculo de radio R, y ya extendí la función P entre norma de P a toda esta variedad, al disco. Entonces, por el teorema que acabamos de probar antes, el grado tiene que ser par, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos acerca de estos grados? Pues, estas dos funciones P entre norma de P y P0 entre norma de P0, sus grados son de la misma paridad. El grado de la que es P0 entre norma de P0 es N. Y el otro tiene grado par. Entonces la conclusión es que N tiene que ser par. O sea que si N fuera impar, habríamos llegado a una contradicción. Y esa contradicción viene de suponer que el polinomio P no tiene raíces. Entonces, hasta ahorita lo que hemos logrado es probar el teorema fundamental del álgebra para el caso de polinomios de grado impar. Y tal vez después de tanto relajo sea un poco decepcionante que solo lo probamos para los de grado impar. ¿Qué pasa con los otros valores, para los polinomios de grado par? ¿A poco la topología diferencial no puede con esos? La respuesta es que sí puede, pero se necesita una noción más sofisticada de grado. Se necesita una noción de grado que tome en cuenta la orientación. Cuando yo tengo una función suave entre variedades de la misma dimensión, su derivada me manda el hiperplano tangente de una al hiperplano tangente de la otra, y esos son espacios de la misma dimensión. Entonces, si los identifico, pues es básicamente una función lineal, la derivada, es una función lineal que va de un espacio vectorial en sí mismo, y esa tiene un determinante, que puede ser positivo o negativo. Entonces, tengo la noción de la derivada en este punto tiene determinante positivo. Eso se llama preservar la orientación. Y si la derivada en ese punto su determinante es negativo, entonces invierte la orientación, ¿no? Y para puntos que no son críticos, pues el determinante no es 0 entre variedades de la misma dimensión. Entonces tengo, o se preserva la orientación o se invierte. Y si toman eso en cuenta a la hora de definir grado, si no nada más cuentan cuántas preimágenes hay, sino que para cada preimagen se fijan si ahí se preserva la orientación o se invierte, y toman el total de preimágenes donde se preserva la orientación menos el número de preimágenes donde se invierte la orientación, eso les da una noción más fina de grado, un grado que toma en cuenta la orientación. Desarrollar esa teoría es un poquito más complicada que la que les conté ahorita de la paridad, pero se puede, se hace en un curso de topología diferencial también, y con esa versión orientada a la teoría sí pueden demostrar todo el teorema fundamental del álgebra. Pero bueno, yo les quería contar esta versión porque técnicamente es un poco más simple. Y para que vieran que usamos algunas cosas básicas de las variedades suaves, como producir nuevas tomando preimágenes de valores regulares, pero fuera de eso, la información geométrica que realmente explotamos es el hecho de que una variedad compacta de dimensión 1 es una bola de intervalos cerrados y una bola de círculos, y entonces el número de puntos que tiene la frontera siempre es par. Eso fue lo único que usamos, geométrico.
Bueno, pues muchas gracias. Aquí termino. Si quieren estudiar más sobre geometría diferencial, les recomiendo mucho estos dos libros. El primero es una obra maestra de la exposición matemática, el libro de topología desde el punto de vista diferenciable de John Milner. Y otro libro que me gusta bastante y que recomiendo a los que vayan a dar un curso de topología diferencial, usarlo como libro de texto, es el libro Topología diferencial de Guillemini Pollack. Hay una traducción al español de ese libro que hizo Oscar Palmas. Como ven aquí en mis láminas tengo ligas a PDFs que me encontré en páginas de diversos profesores que sintieron que estaba bien poner un PDF en su página web. Mis láminas están en mi página web personal. Si quieren leer estas láminas de nuevo pueden encontrarlas ahí y tienen estas ligas a los libros. Bueno, pues muchas gracias. Eso es lo que les quería contar sobre topología diferencial. Gracias, Omar. Estuvo muy buena la charla. Estamos ahorita viendo si hay alguna pregunta. También está por ahí Paco, que es otro de los organizadores. Ahí si Paco vio alguna pregunta por ahí también. A ver, regreso acá. Ya pongo las láminas si me preguntan algo específico sobre ellas. Va. Estoy viendo si hay alguna pregunta. Okay. Bueno, a todos los que nos siguen oyendo, ¿está Omar dispuesto a contestar alguna pregunta o alguna duda de lo que dijo? Y tal vez, aunque no haya dicho exactamente, si tienen alguna duda respecto de la topología diferencial o algo relacionado, pues también aquí está con Omar dispuesto a responder. Entonces, no duden en escribir ahí en el chat de las páginas donde estamos transmitiendo. Y mientras sigo revisando. No sé si Paco haya visto algo por ahí. Hola, ¿qué tal? No, parece que no hay dudas. Bueno, hay algunos comentarios, aunque no son dudas. Por ejemplo, Iván Camilo Vega, dice que gracias, que excelente exposición. Y creo que ahorita nada más. Sí, por el momento no. No sé, aquí hay una ya de León Porfirio. Dice, creo que asumiste que toda variedad se puede encajar en un R. Así las definí. Sí, pero bueno, desde luego, como Porfirio bien sabe, sí hay una definición abstracta de variedad donde no tienen que venir ya encajadas en RN. Cualquier variedad diferenciable, de hecho, se puede encajar en un RN. Entonces, realmente no es pérdida de generalidad empezar con las variedades pensadas como subconjuntos de RN. Es un poco como en la teoría de grupos, ¿no? Que uno puede definir un grupo en abstracto o puede definir un grupo de permutaciones, ¿no? Y luego hay un teorema que dice que realmente cualquier grupo abstracto es isomorfo a un grupo de permutaciones, así que no hubieras perdido nada si te hubieras concentrado nada más en los de permutaciones. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Sí hay variedades abstractas que no están metidas en ningún RN, pero si dan esa definición las pueden meter en un RN. Y como cuestión pedagógica, me gusta que en un primer curso de topología diferencial las variedades no sean abstractas, que estén encajadas en el RN. Permite ahorrarte cosas en varios puntos y no te pierdes de nada del contenido esencial. El libro de Guillemin y Pollack que puse en las referencias toma esa decisión pedagógica. Todas sus variedades están encajadas. Los argumentos que usamos dependían solo de la clasificación de las variedades de dimensión 1 y de el teorema de Sard y que la preimagen de un valor regular es una subvariedad.
todo eso se vale tanto para las variedades encajadas como en abstracto. O sea que, y son los mismos argumentos, ¿no? O sea, tener la generalidad de variedades abstractas no cambia la teoría casi. Ok. Hay otra pregunta de David Mireles y dice que si hay alguna caracterización fácil de las variedades que son frontera de otras variedades. No están. Hay caracterizaciones en términos de clases características, no sé qué tan fácil diría que son esas. Sí, esto es un tema muy estudiado en topología algebraica. Las clases de Stiefel-Wick y de las tangente aparecen ahí. O sea, sí hay criterios, no sé si diría que son fáciles de usar, ¿no? Si tú tienes una variedad y quieres decidir si es frontera o no, los cálculos estos que usan clases características no son triviales, pero sí hay criterios. Ok. Tal vez la primer restricción así clara es que si una variedad es frontera de otra variedad, entonces su característica Euler es cero. Y entonces, pues eso hace que sea fácil dar ejemplos de variedades que no pueden ser frontera de otras variedades. Pero ese criterio no es sí, solo sí. Ok, Omar. Hay otra pregunta de Omar García. Él pregunta, ¿es posible probar algunos de estos resultados para variedades de dimensión infinita? Por ejemplo, variedades en un espacio de Banach. Ajá. No sé yo casi de la teoría de variedades de Banach. Me da la impresión de que varias de las cosas básicas sí funcionan, incluyendo cosas como el teorema de la función inversa y eso, pero todas tienen sutilezas y son mucho más difíciles de probar. De lado así como de clasificación, se me hace que hay cosas para la gente que simplifican por el teorema este de Kuipers que dice que el grupo unitario infinito de un espacio de Hilbert es contraíble, ¿no? Entonces, eso hace que automáticamente haces de espacios de Hilbert se vuelvan triviales. Entonces, para variedades de Hilbert hay esa cosa rara que la simplifica un poco. Para variedades de Banach se me hace que, como digo, no sé mucho, pero mi impresión es como que muchos de los resultados básicos sí se valen, pero las pruebas son mucho más complicadas y bueno, definitivamente no soy la persona indicada para preguntarle, no sé bien. Ok, luego, León Porfirio te dice que gracias por la respuesta y que excelente exposición. Gracias. Y están haciendo preguntas, un poco, bueno, o sea, un poco de nivel. También a la banda que se valen así hacer preguntas, aunque sean más básicas, ese es el chiste. Bueno, yo, Paco, ¿quisieras preguntar algo? Anda por ahí, Paco. No, pero por el momento no, ¿No? estamos bien. Sí, no. Okay. Bueno, solo la pregunta obligada, pero no sé. Es lo que te iba a decir, que si no te ibas a echar la obligada, pues ya avienta la obligada y ahorita, luego así se va dando. Sí, bueno. Sí, pues justo la cuestión aquí es preguntar sobre qué materias te conducen para este camino, ¿no? ¿Qué materias optativas y qué recomendaciones hay sobre el enfoque que deben de llevar estas materias para esta parte, ¿no? Sí, buena pregunta. Sí tiene prerequisitos la topología diferencial, pero los prerequisitos son muy razonables. Son principalmente
tener un buen dominio del cálculo diferencial de varias variables. El cálculo integral de varias variables es útil, pero menos esencial. Lo que es realmente importante es el cálculo diferencial de varias variables. Tiene uno que dominar la regla de la cadena para funciones de varias variables y se usan todo el tiempo el teorema de la función implícita y el teorema de la función inversa. Y bueno, no puede uno llegar a dominar el cálculo de varias variables sin saber bien álgebra lineal, ¿no? Hay una variedad de enfoques a la topología diferencial. La principal decisión que hacen unos cursos distintos de otros es si se van a hablar de variedades abstractas o si se va a hablar solo de variedades encajadas en Rn. Mi preferencia para un primer curso es el de tomar variedades encajadas. Y en ese caso, pues ya esos son los prerequisitos, cálculo de varias variables para funciones de Rn en Rm. En la versión abstracta, pues simplemente es más abstracta, ¿no? Entonces, además de los prerequisitos, hay que tener cierta tolerancia a la abstracción. Es útil también haber tomado un curso de topología general, pero la verdad es que no se usa muchísimo de eso. Se necesita saber, bueno, o sea, aquí cosas se organizan distinto en distintos lugares, ¿verdad? Lo que iba a decir es que en la Facultad de Ciencias de la UNAM, todo lo de topología que se necesita se ve en los cursos de cálculo de varias variables, pero esos cursos están un poco monstruosos y en otros lugares se separan mejor las cosas. Entonces sí se necesita un poquito de topología también. Se necesita saber qué es un conjunto compacto, qué es un conjunto conexo. Se necesita saber que un subconjunto de Rn es compacto si es cerrado y acotado, que cualquier sucesión de puntos en un compacto tiene una subsucesión convergente, esas cosas. Como decía, en la Facultad de Ciencias del UNAM, eso se vería en cálculo 3 o 4. Pero sí, entonces, en general eso es lo que hay que saber antes de entrar a la topología diferencial. Hay que saber bien cálculo de varias variables y saber un poquito de topología, no mucho. Y álgebra lineal. Álgebra lineal es indispensable para el cálculo de todos modos. Muchas gracias. Y bueno, también gracias por colaborar con nosotros y por la participación. No, con mucho gusto, me encanta este proyecto. Entonces, no sé, Efraín, si tienes por ahí más preguntas. ¿Qué onda? Estoy Sí, hay revisando por acá. un comentario de Omar García, que fue quien preguntó lo de si se podía llevar a variedades de dimensión infinita. Comenta que gracias por la respuesta y dice que lo que sucede es que haciendo su tesis de maestría se encontró con el libro Transversal Mappings and Flows y ahí hablaban de algunos de esos resultados. Hace el comentario acerca de la pregunta, Omar García. Sí. Y bueno, si quisiera agregar algo, Omar, y si no, lee otro comentario que hay. Adelante. Giancarlo Bautista dice: buenas tardes, primeramente un saludo al profesor Omar Antolín desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Me gustaría saber cuándo volvería a dar otra conferencia o plática sobre Cantor y los diferentes tipos de infinitos. Hay gente mucho más indicada para dar esas pláticas que yo, que Efraín ya ha invitado en otras ocasiones. Es un tema bonito, pero sí hay en México expertos en eso, que te pueden contar todos los tipos de cardinales infinitos y qué se está haciendo ahora en teoría de conjuntos con eso. Sí, creo que no es un tema en el que yo sentiría que sería bueno que yo diera una plática. Pero bueno, pues podría tal vez algún día. No sé, es que hay tantas cosas. Siempre que me invita Efraín pienso, me pongo a revisar la lista de cursos y digo, ahora de esto. Ok, ahorita estaba revisando, parece que ahorita ya no hay por el momento más preguntas. Yo te quería hacer una pregunta, Omar. ¿Qué opinas tú respecto del hecho de que habitualmente en los cursos de cálculo pues están implícitas
pues a lo mejor varias de las ideas que expusiste de Ujú. topología diferencial, incluso, no sé, desde curvas de nivel, etcétera. Ujú. ¿Qué opinarías tú de intentar darle un empujoncito más o un comercial en los cursos de cálculo para que la gente pues lleve lleve más el curso de topología diferencial? Al menos en la Facultad de Ciencias, la materia de topología diferencial es optativa, no sé, en otras universidades, luego nos escuchan de otros estados o de otros países, también podrían opinar, pero bueno, a veces queda la sensación de que pues sería bueno que se diera un impulso ahí. ¿Tú qué opinas al respecto? Desde luego es buena idea, pero, o sea, pero no solo este caso, sino en general, en los cursos que son obligatorios, sería bueno siempre mencionar qué temas tienen a esos cursos como bases o como prerequisitos, ¿no? En cálculo mencionar que si eso les gusta, después pueden seguir estudiando geometría diferencial o topología diferencial, ¿no? En los cursos de álgebra lineal, decir que si les gustó el lado abstracto y los campos, bueno, hay teoría de campos y en general siento que nos hace un poco más mencionar las conexiones entre distintas ramas de la matemática y un buen lugar para hacerlos en los cursos obligatorios, para que los alumnos tengan la idea, este curso me gustó y me gustó este aspecto y el maestro me dijo que está relacionado con tal área y puedo ir a averiguar sobre esa área y a lo mejor tomar un curso optativo de eso. Sí sería buena idea. Por otra parte, como que yo lo dejaría así a nivel de anuncio, esto está relacionado con tal, esa área se trata más o menos de esto ya, ¿no? Porque de por sí el programa de cálculo está cargadísimo, tiene mucho material, no hay tiempo de agregarle cosas de topología diferencial, ¿no? Lo único que hay tiempo es de mencionar esa de pasadita. Pero eso sí me parecería muy buena idea. Y cuando las pocas veces que he dado algún curso obligatorio, sí procuro mencionar con qué está conectado para que los alumnos... en general siento que en la licenciatura pasa mucho que los alumnos acaban con la impresión de que pues, las áreas de la matemática están muy bien delimitadas y separadas una de la otra, ¿no? A veces hasta creen que se tiene que aprender en cierto orden. Pero no, la verdad es que hay muchísimas conexiones entre un área de la matemática y otra. Hay áreas que sí están un poco lejanas, ¿no? Pero hay muchísimas conexiones entre casi cualquier par de áreas. Y pues sí, creo que les estamos fallando a los estudiantes cuando no hablamos suficiente de esas conexiones. Si salen con la impresión de que las áreas son muy separadas y que las técnicas de aquí solo sirven aquí y que las ideas de aquí solo sirven aquí, hicimos mal nuestro trabajo. Ok, muchas gracias ahí por la respuesta. Déjame ver si hay alguna otra. Si no, yo tengo varias, ¿eh? Yo puedo preguntarte varias. Creo que aquí ya no hay. Sí, creo que por el momento ya no hay. Yo te quería preguntar, ¿algún ejemplo que fuera más propio de la topología diferencial como para distinguir de ejemplos que podrían estar en la intersección o que también podrían ser ejemplos de topología algebraica? Uh-huh. Así de Sí. alguno que se te ocurra. Sí están, o sea, estudian objetos en común, ¿no? O sea, sobre todo en la topología algebraica clásica, se la pasaba estudiando variedades diferenciables y variedades topológicas. La diferencia entre esas dos es muy sutil. Entonces, bueno, estas variedades suaves también se estudiaban en la topología algebraica. La principal diferencia son los métodos. En la topología algebraica le asocias objetos algebraicos a las variedades, a los espacios que estudies, típicamente grupos o espacios vectoriales, y entonces te interesa, usas esos invariantes algebraicos para distinguir las variedades con las que empezaste, ¿no? Entonces los métodos son los que son distintos. Esto del grado es algo que sí es como una idea que también aparece en topología algebraica. Lo que le estoy asociando a cada función suave es un elemento de z módulo 2, ¿no? Estoy diciendo que la función tiene grado par o tiene grado impar. Eso es un invariante algebraico sencillo.
pero el enfoque a la teoría de grado en topología algebraica sería bastante distinta, ¿no? Ahí lo que yo diría es el grupo de tengo mi variedad de dimensión n, el enésimo grupo de homología con coeficientes en F2 es un espacio vectorial de dimensión 1 sobre F2, y cualquier función entre dos espacios así, o es 0 o es la identidad, y eso es la paridad, ¿no? Entonces, usa mucho más álgebra incluso para decir lo que estás diciendo, ¿no? Mucho de esto del grado se podría hacer también en topología algebraica con otro lenguaje y otras técnicas, ¿no? Pero en topología diferencial típicamente no te interesan tanto esos invariantes algebraicos y los argumentos son más geométricos. Se usa mucho esta idea de valor regular, de tomar preimágenes que son subvariedades, de modificar una función para que su imagen se vuelva transversal a una subvariedad, ese tipo de cosas, ¿no? Tienen un enfoque distinto. Pero sí tienen muchos temas en común, ¿no? Eso es lo que la distingue de la geometría diferencial, ¿no? La geometría diferencial y la topología diferencial, ambas estudian las variedades suaves, pero esas atacan problemas distintos, ¿no? La topología diferencial se enfoca en el pues, mismo tipo de preguntas que hace la topología algebraica, ¿no? ¿Qué pasa cuando tomo una homotopía? El invariante que asocia aquí es igual que el de la función homotópica o no, ese tipo de cosas. Y la geometría diferencial se enfoca más en cosas como puedo calcular volúmenes, puedo calcular curvatura, puedo probar desigualdades, ¿no? Si la curvatura siempre es tanto, entonces el volumen es a lo más tanto. Es mucho más pues de medir cosas, eso sí tiene geometría, ¿no? Si mide uno cosas en la geometría diferencial, aunque estés estudiando el mismo tipo de variedades. Y donde se intersectan la geometría diferencial y la topología diferencial es en el área de estudio, ¿no? En los objetos de estudio, estudian variedades suaves, y en que luego algunas cosas de origen geométrico resultan no variar a la hora de tomar deformaciones, ¿no? Ese es el ejemplo clásico, es el teorema de Gauss-Bonnet, ¿no? Tienes ciertas formas diferenciales asociadas de manera natural a una variedad suave, y la integral resulta que no depende de las medidas sobre la superficie, no depende de la métrica, depende solo de la forma topológica de la variedad, ¿no? Los teoremas de ese estilo que relacionan cosas cuyo origen es geométrico, involucra medir ángulos, medir distancias y eso, pero el resultado depende solo de la topología. Todos los teoremas de este tipo son muy poderosos. El teorema de Gauss-Bonnet es como el prototipo de esos, pero ahí siguen cosas como el teorema de Atiyah-Singer, que relaciona el índice analítico con el topológico. Ese tipo de cosas que conectan cosas de dos mundos distintos son muy poderosas. Y esa es la distinción entre geometría diferencial y topología diferencial. Y entre topología diferencial y la topología algebraica clásica estudiando variedades, yo diría que esas sí tienen como muchas preguntas en común, pero los atacan con métodos completamente distintos. Y luego, eso es como los inicios, ¿no? Ya cada una se fue por una vertiente distinta. En la topología algebraica, empezó la gente a asociar invariantes algebraicos cada vez más sofisticados, dejaron de estudiar solo variedades, ¿no? Si muchos invariantes se valen para cualquier espacio topológico, no nada más variedades. Pero sí, en sus inicios tiene bastante en común con la topología diferencial, pero no los métodos, ¿no? Okay. Pues muchas gracias, Omar. Déjame ver si se animaron a hacer más preguntas. Ok, parece que no, nada más otro comentario de que gracias por la charla, que muy buena. Y bueno, si no hubiera otra pregunta, yo quisiera preguntarte, por ejemplo, el tema de las estructuras exóticas. Ajá. ¿Cabría en la topología diferencial, en la algebraica? ¿Qué dirías al respecto? Las herramientas son como de topología algebraica, o sea, lo que se hizo para... bueno, entonces, digo, por los que nos estén viendo que no sepan ya de qué se trata esto, déjenme decir que cuando definen de manera abstracta las variedades, bueno, no, eso no importa. Hay, incluso pensando en las variedades como yo dije, metidas en un RN,
Hay algunas variedades que son homeomorfas entre sí, o sea, hay una función continua y biyectiva con inversa continua entre ellas, pero que no hay ningún difiomorfismo entre ellas. Eso puede pasar, puede haber variedades que sean homeomorfas, pero no sean difiomorfas. Y lo más sorprendente tal vez es que incluso para variedades muy conocidas y familiares como las esferas, eso puede pasar, ¿no? Puede haber distintos subconjuntos de RN que sean homeomorfos a la esfera estándar, pero no sean difiomorfos entre sí. Y eso, el primero que las estudió sistemáticamente fue Milnor, y para probar que había lo que se llaman esferas exóticas, o sea, una esfera que es homeomorfa a la esfera estándar, pero no difiomorfa a ella, usó ciertos invariantes de topología algebraica, la asignatura la construcción es también de esas construcciones que son clásicas tanto en la geometría diferencial como en la topología algebraica, agarrando haces de esferas pegándolos. Y sí, las herramientas hay para distinguirlas, para probar que de veras no son diferenciales, son pues, ideas de asociar invariantes, como se acostumbra en la topología diferencial, ¿no? Digo, perdón, en la topología algebraica. Sí, ese es uno de los temas que diría que está en la intersección de las dos áreas. Pues muchas gracias, Omar. Pues parece que ahorita ya no hay más preguntas, entonces, si tú quisieras agregar algo más, Omar, alguna invitación, o ya ven que luego pues tienen eventos o seminarios, que quisieran no, de momento no. Ok, o algo más que Gracias. quisieras agregar. No, creo que no. Ok. Paco, ¿tú quisieras agregar algo más? Si no, para, pues, despedir a Omar, a la plática. Pues nada, igual que sigan pendientes de la programación, ¿no? Que vamos a estar teniendo durante el transcurso de estas semanas que vienen, ¿no? De aquí hasta que comience las clases. Y los invitamos a que nos sigan. Y pues muchas gracias, Omar, por la colaboración, ¿no? Ya en esta tercera ocasión. Le agradecemos. Gracias a ustedes. Sí, pues entonces, muchas gracias, Omar. También ahí los invitamos, si luego quisieran, dentro de sus seminarios, a pesar de que son más avanzados y eso, si quisieran compartirnos la transmisión o algo, o quisieran que ayudáramos a difundirla, nomás nos avisan y pues para eso está. Sí, gracias. Podemos ponerlas ahí en la página del coloquio, también la de Ciencias TV. Y el chiste es pues hay que le llegue pues, a más banda que esté interesada. Están abiertas las puertas. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues, ¿algo más quisieras agregar, Omar? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces a toda la banda que anda viendo la transmisión, nos despedimos. La siguiente charla del coloquio va a ser el miércoles y van a hablar de temas que tienen que ver con la pandemia. Francisco Barrios Paniagua va a hablar de modelos del COVID. Entonces, pues va a estar interesante. Nos dijo que era para un público más del estilo de la Facultad de Ciencias, porque él dio una plática, pero más de divulgación de ese mismo tema, pero ahora va a ser para público a lo mejor tipo de la facultad universitaria. Entonces ahí los esperamos, y va a haber otra charla el viernes de mecánica clásica para matemáticos, de César López Monsalvo. Entonces también los invitamos a que estén ahí al pendiente. Ambas van a ser a las 5. Y bueno, pues va a haber algunas otras charlas las siguientes semanas, y pues ahí los esperamos. Nos despedimos, estamos en contacto. Gracias, hasta luego.